La mentira del auto eléctrico. Desde hace años, nos han vendido a los autos eléctricos como la solución ecológica por excelencia, que no contaminan, que son más baratos, que el futuro depende de ellos. Pero, ¿qué hay detrás de tanta promesa? Pocas veces se habla de los daños ambientales ligados a la extracción de litio, del costo energético para fabricar cada batería o del negocio multimillonario que gira en torno a esta transición verde. ¿De verdad se trata de salvar el planeta? ¿O de mover el dinero a otro bolsillo? Hoy vamos a mirar más allá del discurso oficial, porque esta historia, lejos de ser limpia, está llena de contradicciones que muchos prefieren callar. Quédate hasta el final, para que saques tus conclusiones si los autos eléctricos son una solución o solo otro espejismo moderno. Tecnología antigua disfrazada de innovación. Aunque muchos creen que el vehículo eléctrico es una creación moderna impulsada por el ingenio de las últimas décadas, lo cierto es que su origen se remonta a más de 100 años atrás. A principios del siglo XX, cuando el automóvil aún estaba en pañales, los modelos eléctricos eran más populares que los de combustión interna en varias ciudades de Europa y Norteamérica. Eran silenciosos, fáciles de manejar y no requerían cambios de marcha. Incluso compañías como Porsche llegaron a fabricar unidades con motores eléctricos mucho antes de consolidarse en el mundo de la velocidad. Entonces, ¿por qué desaparecieron? No fue por falta de capacidad técnica, sino por una cuestión de rentabilidad y control de mercado. Las compañías petroleras y los gigantes de la industria vieron en el motor de combustión una oportunidad más lucrativa. El coche eléctrico quedó relegado, no porque fuera ineficiente, sino porque no se alineaba con los intereses económicos del momento. Hoy nos lo presentan como una novedad, como el gran avance del siglo XXI, cuando en realidad es una tecnología reciclada, remarcada y reempaquetada para una nueva narrativa. La electricidad no nace enchufada. Una de las verdades más maquilladas en el discurso actual del coche eléctrico es el origen de su energía. No emitir gases por el tubo de escape no significa que el proceso sea limpio. La mayoría de los países todavía dependen, en gran medida, de fuentes energéticas contaminantes. Centrales termoeléctricas que queman carbón, petróleo o gas natural generan aproximadamente 4/5 partes de la electricidad que se consume en el planeta. Al utilizar esa electricidad, el coche eléctrico solo está desplazando la contaminación de un punto visible la calle a otro más alejado la central energética. Así, la imagen de un coche limpio que se desliza por la ciudad sin humo se convierte en una ilusión óptica. Detrás de cada carga hay una red entera que continúa alimentándose del mismo combustible fósil que supuestamente se busca reemplazar. Por tanto, el argumento ecológico se diluye cuando se observa el ciclo completo de producción y consumo. Distancia prometida que nunca se alcanza. El dato de autonomía que acompaña a cada vehículo eléctrico es uno de los principales argumentos de venta, pero también uno de los más distorsionados. Sobre el papel, cifras como 400 kilómetros con una sola carga suenan atractivas. Sin embargo, esas estimaciones se calculan en condiciones de laboratorio, sin tráfico, sin peso adicional, sin cuestas, sin aire acondicionado, sin viento en contra, sin paradas frecuentes. La realidad en carretera es otra historia. Cuando se lleva el vehículo al mundo real, maletero lleno, acompañantes, una carretera con desniveles, clima caluroso o frío, que obliga a usar calefacción o aire, esa cifra se desploma. En recorridos largos, lo que prometía 400 se convierte fácilmente en 270 o menos. En muchos casos, la ansiedad por quedarse sin batería supera el confort de conducir. Lo paradójico es que mientras más se necesita rendimiento, menos ofrece. Recargar no es como llenar el depósito. Otro de los mitos más comunes es la comodidad de la recarga. Si bien para quienes tienen garaje privado puede resultar sencillo enchufarlo por la noche, el panorama cambia completamente cuando se trata de recorrer largas distancias. En una estación de gasolina, llenar un depósito puede tardar entre 3 y 5 minutos. En cambio, recargar completamente la batería de un coche eléctrico puede demorar desde 30 minutos hasta varias horas, dependiendo del tipo de cargador y del estado de la batería. Además, no siempre hay estaciones disponibles en el camino. En zonas rurales, en países con infraestructura limitada o simplemente en autopistas congestionadas durante vacaciones, encontrar un punto libre puede ser una odisea. La falta de estandarización y la saturación de las estaciones de carga convierten cada viaje en una planificación milimétrica. Una batería es también una carga. El corazón de cualquier coche eléctrico es su batería, pero también es su mayor debilidad. Su coste representa una parte significativa del valor total del vehículo. Y no solo hablamos de dinero,
Producir baterías requiere extraer minerales como litio, cobalto y níquel. Un proceso que implica remover enormes cantidades de tierra con maquinaria pesada alimentada por diésel. Cuando esas baterías alcanzan el final de su vida útil, entre 5 y 7 años después, no son fáciles de desechar. Su degradación no solo reduce la autonomía, sino que implica un gasto económico difícil de asumir para muchos usuarios. Cambiar una batería puede costar entre $8,000 y $10,000, cifra que en muchos casos supera la mitad del valor del coche. Y lo más preocupante, las baterías no se reciclan con facilidad. Su desecho plantea un problema ambiental mayúsculo que aún no tiene una solución clara ni masiva. Así, mientras se intenta reducir la contaminación urbana, se acumulan residuos peligrosos en vertederos y zonas industriales. Cuando el fuego empieza, nadie lo detiene. Uno de los temas menos mencionados por la publicidad del coche eléctrico es su comportamiento en caso de incendio. Existen múltiples registros de vehículos eléctricos que han comenzado a arder de forma espontánea, sin impacto ni accidente previo. Una vez que el fuego se inicia en una batería de litio, es casi imposible detenerlo. El agua no solo es ineficaz, puede provocar una reacción aún más peligrosa por la posibilidad de electrocución. Las llamas pueden durar horas, incluso días, y el humo que se desprende es altamente tóxico. Los cuerpos de bomberos necesitan equipos especiales, y muchas veces no pueden hacer más que dejar que el fuego consuma por completo el vehículo. Este tipo de riesgo no es frecuente en coches convencionales, donde un incendio, aunque grave, suele poder ser contenido. La diferencia es que el coche eléctrico, en este aspecto, se comporta como una bomba silenciosa que, en muy contadas situaciones, se transforma en un peligro letal sin previo aviso. Opciones reales que nadie promociona. Mientras los focos están sobre los coches eléctricos, existen alternativas que, aunque menos llamativas para el marketing, podrían representar soluciones más equilibradas. El hidrógeno, por ejemplo, permite repostajes tan rápidos como los de gasolina y ofrece una autonomía comparable sin generar emisiones directas. También los biocombustibles derivados de residuos agrícolas o aceites reciclados han demostrado su eficacia y permiten utilizar la infraestructura actual sin necesidad de reinventar por completo el transporte. ¿Por qué entonces no se apoya masivamente estas opciones? Porque no ofrecen el mismo margen de negocio a las empresas tecnológicas que han apostado por el litio y los sistemas cerrados. La narrativa de que solo el coche eléctrico es el camino parece más una campaña de posicionamiento comercial que una solución realmente pensada para el usuario final. Así, se acalla el debate y se oculta el abanico de opciones disponibles que podrían permitir una transición más lógica, práctica y accesible. Conclusión interna del desarrollo. La imagen que se nos presenta del coche eléctrico dista mucho de la realidad operativa. Lo que debería representar una evolución se convierte en una cadena de limitaciones, gastos inesperados y riesgos evitables. Su uso en ciudad puede resultar aceptable en ciertos contextos, pero su aplicación en trayectos largos, contextos rurales o países sin infraestructura sólida es ineficiente, costosa y en muchos casos, inviable. La idea de que esta tecnología salvará el planeta está construida sobre datos selectivos, omisiones estratégicas y una dosis elevada de propaganda tecnológica. Mientras tanto, se ignoran soluciones más estables y menos contaminantes a largo plazo. Quien quiera ver en el coche eléctrico una solución total y definitiva, se está dejando llevar por una narrativa que, lejos de ser honesta, es una ilusión cuidadosamente empacada. Al final, vemos que el coche eléctrico no es esa panacea que nos han vendido. Su dependencia de redes sucias, sus limitaciones reales en autonomía, el tiempo de recarga, los costos ocultos y los peligros que representa, hacen que, lejos de ser una solución definitiva, resulte una alternativa incompleta y cargada de desafíos. Mientras tanto, otras vías como el hidrógeno o los biocombustibles avanzan en silencio, sin el mismo apoyo económico o mediático. Ahora te pregunto, ¿qué camino te parece más sensato? ¿Continuar impulsando el coche eléctrico o explorar energías menos publicitadas pero viables? Déjamelo en los comentarios, cuéntame tus experiencias y qué otros temas deberían estar en el radar. Si quieres más contenido como este revelando lo que el marketing no te muestra, suscríbete, dale like, comparte y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en la próxima entrega de Pioneros Globales.